crecido y han evolucionado en las personas para darles mayores oportunidades de vida. Gracias al instinto, hoy estamos aquí. Imaginaros cuánto de importante es el instinto. Bueno, las emociones en ese sentido son la forma en que los seres humanos nos damos cuenta de su existencia. Eso es. Y cómo percibimos de manera subjetiva estos movimientos del instinto que, digamos, tienen una traducción como un software más inteligible para la persona que se llama emoción. En las emociones, luego podríamos decir que tenemos como tres variaciones interesantes en las emociones. Primera variación sería las sensaciones. Segunda variación sería la emoción propiamente. Y tercera variación en intensidad sería la pasión. No es lo mismo una sensación que una emoción que una pasión. ¿Y en qué se diferencia? Veréis, las sensaciones es la forma en la que percibimos nuestro contacto con la vida, pero no nos obligan, no nos empujan a una determinada conducta. Por ejemplo, yo puedo tocar la mano de alguien o puedo tocar la mesa y esto me trae una sensación, pero no disparo ningún mecanismo adentro que me obligue a una actuación determinada, es simplemente la percepción de una sensación. Es como algo muy suave, muy ligero, muy sutil. Y las sensaciones son muchas, son millones, tanto que son indescriptibles. ¿Cómo hacemos nosotros, por ejemplo, en la terapia gestal para que una persona pueda distinguir sus sensaciones? Para que pueda educarse y distinguir cada vez más sus sensaciones. Diré después, más adelante, por qué es importante esto. Pero lo que hacemos fundamentalmente es crear una especie de metáfora. Por ejemplo, alguien te pregunta a tu madre, tu padre, tu novio, tu pareja, tu amigo en la mañana, ¿y cómo te sientes esta mañana? Y normalmente es difícil decir, a no ser que tengas una cosa muy presente, ¿verdad? Porque son sensaciones muy sutiles las que estás recibiendo. Es un estado de ánimo, una sensación, un cansancio, una vitalidad. Entonces, la forma realmente de poder distinguir cómo te sientes en la sensación sería crear una metáfora. Una metáfora es algo que se parece a algo que te pasa. Por ejemplo, dices, no sé lo que siento, pero me siento como si me hubiera atropellado un tranvía. Bueno, esto ya describe un estado, que se parece a algo que te está pasando. O me siento, esta mañana siento pletórico, siento que vuelo. Está describiendo un estado, básicamente. Esto es una forma, digamos, en la que se aproxima uno al contacto con ese mundo de sensaciones que yo soy, es riquísimo y enorme, ¿verdad? La emoción es una cosa quizás más clara. ¿Está bien? Okay. La emoción, digo, es una cosa más clara porque las emociones son 4. No hay mucho de dónde escoger. Lo que pasa que, miento, no serían 4, serían 4 familias de emociones, con muchos hijos, muchos sobrinos, muchos primos, etcétera. Y además con mezclas entre primos, sobrinos de una familia y otras nuevas generaciones, nuevas familias. Esto lo hace más complejo. Pero el tronco de las emociones son 4, básicamente. Y tienen que ver fundamentalmente con el instinto. ¿Cuáles son estas emociones? Por orden, os lo voy a dejar un poquito por orden. ¿Sabéis cuál es el movimiento, por lo menos al día de hoy, lo que se considera, al día de hoy, digamos, aceptado desde lo que son los puntos de vista científicos de la etología? La etología es la ciencia que estudia el comportamiento humano, el comportamiento animal y la psicología comparada, o sea, el instinto. Bueno, pues existe un instinto que se llama el de hambre, que es el primero de todos. Es el que te permite comer. Y tenemos un segundo instinto que tiene que ver con la huida, el instinto de huida. El tercero de los instintos es el territorial, el instinto territorial. Y el cuarto de los instintos sería el instinto sexual. Esto es lo que hoy se conoce adentro de la
etología, el movimiento instintivo, tanto de personas como de animales. Esto lo compartimos todas las especies. Lo que no compartimos es la forma en la que trabaja el instinto para las diferentes especies, ¿verdad? Entonces, las emociones, digamos, yo decía que era el software, la forma en que percibimos subjetivamente el instinto. ¿Y cuáles son las emociones asociadas a estos movimientos instintivos? Pues en el instinto del hambre, que es el primero de todos los instintos, la emoción fundamental es la de la necesidad. Tiene que ver con la necesidad, tiene que ver con lo que falta, tiene que ver con el dolor. Esta es la emoción asociada al instinto del hambre. Es el primero de todos y el más importante. Luego diré por qué. El siguiente es el instinto de huida. El instinto de huida lo que hace es que nos avisa realmente del peligro. Nuestra vida está en peligro. Y para esto existe la emoción que es el miedo. El miedo es el representante del instinto de huida. Si no tuviéramos miedo, posiblemente hubiéramos terminado con la raza humana hace unos millones de años. Miedo es muy importante, porque es el que te avisa del peligro que corres. El siguiente de los instintos es el instinto territorial. Este es un instinto curioso, porque digamos que tiene dos modelos de emociones aparentemente diferentes. La emoción fundamental del instinto territorial es la agresividad. Esta es la emoción que fundamenta el instinto, con la que tocamos el instinto territorial. Pero la territorialidad tiene dos funciones. Uno es la conquista y otro es la defensa. Y no se siente lo mismo cuando se conquista que cuando te defiendes. Cuando conquistas lo que tienes es una cercanía a lo que podríamos llamar el orgullo del que conquista, el orgullo del conquistador. Mientras que cuando te defiendes lo que tienes es una sensación de dignidad. Al que vence se le llama orgulloso, al que se defiende se le dice listo. Y son dos elementos diferentes que distinguen familias de emociones diferentes. Por lo tanto, la defensa, lo cercano al conocimiento nuestro, exige siempre un movimiento de rabia. Cuando hay rabia hay defensa. Esto no tengáis ninguna duda. Siempre que estéis rabiosos por algo, os estáis defendiendo de algo. Tu mecanismo instintivo está visionando un peligro que necesita defenderse y se defiende con la rabia. Esto es muy importante porque veréis, las emociones en el punto de vista de la arquitectura psíquica y la arquitectura del organismo, el organísmica de la persona, son las que transportan la energía, son los portadores de la energía de la persona. Por lo tanto, son las transformadoras realmente de la vida de la persona. El pensamiento no tiene energía para cambiar nada, la emoción sí tiene. Por ejemplo, imaginaros, si estás enfadado, esto te permite protestar. En cambio, si piensas que es justo o injusto, esto no te permite hacer nada. Enfadarse lleva realmente la emoción de la energía de la rabia y te permite una defensa. Si no te enfadas es muy difícil defenderte. Es muy importante saber que las emociones transportan totalmente la energía de la vida. Son las que gestionan además la relación íntima del control y la gestión de la persona para su autoorganización. No están para hacernos la vida más complicada, aunque parecería que sí. Están simplemente para ayudarnos a darnos más posibilidades de vida. Este no es el problema emocional. Los problemas en nuestra cultura generalmente empiezan cuando nuestra mente directiva y nuestra educación quiere intervenir e interferir en el proceso de la emoción. Me ha dejado mi novia, por ejemplo, o se me ha muerto una persona querida, pero yo no lloro. Yo no tengo que llorar, tengo que ser fuerte. Esta es una interferencia de la razón en la emoción. Estas interferencias son las que nos complican la vida.
porque la necesidad de la expresión emocional, que es siempre catártica para la persona, para arreglar las cosas, es una necesidad biológica. Si tú entierras esta necesidad biológica en el pensamiento, o en lo que deberías hacer o no deberías hacer, vas a tener conflicto con tu biología. Y muy importante este punto, porque este es el punto donde, en lo que yo conozco, desarrollando muchos años de trabajo terapéutico con pacientes individuales, en grupos de trabajo, en grupos de psicoterapia, en entrenamiento a psicoterapeutas, lo que yo conozco de esto es que este es el núcleo de los conflictos fundamentales que nos llega a terapia. O por exceso o por defecto. Pero este es el núcleo realmente donde se mide el trabajo terapéutico. Generalmente, yo diría que casi el 100, pero el 99% de las personas entran en conflicto cuando no quieren vivir aquello que su propia biología les está diciendo que tienen que hacer. Y una cosa compleja, verdaderamente, y más en este diálogo intelectual que estamos intentando llevar. Pero este es el motor de lo que podríamos decir la patología o la psicopatología, la interferencia en el desarrollo natural de la emoción. Ahora, visto desde este punto de vista y oído tal como lo digo, si yo me escucho a mí mismo, me estoy preguntando, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Tengo que expresar mi emoción? ¿Tengo que sacarla como viene? Qué complicado, ¿no? Qué difícil. ¿Y qué hago con emociones que son muy peligrosas, como puede ser la rabia, o como puede ser el deseo, o como puede ser el miedo realmente? Bueno, aquí hay una cosa muy importante. Las emociones, por imaginar metafóricamente, son como la red de comunicación de una ciudad. Imaginaros, uno tiene una red, todas las ciudades tienen una red de comunicación que transportan a las personas a sitios diferentes, autobuses, metros, tranvías, etc. ¿verdad? Las emociones son el sistema de comunicación del ser humano interno y te llevan a sitios. Lo importante no es la emoción dejar que te lleve a donde van. Tienes que aprender a subirte y a bajarte. ¿Cómo ocurre con uno no coge el tranvía y se baja al final? Se baja en la parada que necesita bajarse. O lo coge en la parada que necesita cogerlo. Las emociones es igual. Es muy importante, primero, tomar contacto con ellas, saber de su existencia. Porque como no tengas este contacto con su existencia, ya vas a tener problemas. Luego de que existe, de que le das el reconocimiento de su existencia, ahora tienes que decidir qué vas a hacer con ella. ¿Dónde te quieres bajar? Porque se parecen mucho, emociones muy peligrosas, muy complicadas, muy difíciles de gestionar, como puede ser un movimiento de rabia, un movimiento muy fuerte de rabia. Puede ser verdaderamente peligroso que te montes en el caballo de la rabia. Muy peligroso. Entonces, es importante aprender a su reconocimiento y hacer algo con esta rabia. No tienes por qué ir a donde te lleva. Y esta es la gran dificultad que la mayoría de las personas tienen con sus emociones, porque no se ha aprendido a gestionar el mundo emocional. Aquí leí antes, entre los dos papelitos o tres que me había dejado, algo que me ha gustado mucho, ¿no? En la pregunta que dice, ¿qué le motivó a asistir? Dice dos personas, ustedes no recuerdo, estoy interesado o interesada en saber gestionar mis emociones. Y esto me parece realmente una descripción muy precisa realmente de lo que hay que hacer con la emoción. No de controlarlas, no de inhibirlas, no de no tenerlas, de no darse cuenta de su existencia, gestionarlas. Y la gestión pasa por un movimiento inteligente de la persona, y pasa por un movimiento ético de la persona, y pasa por un movimiento psicoespiritual de la persona. Muy importante en todo este punto. ¿Cómo aprender a gestionar mis emociones?
Entonces, este es el nudo, la complicación. Realmente la gestión emocional no se puede aprender desde un punto de vista de lectura, desde un punto de vista racional, desde un punto de vista mental o técnico. Solamente se puede aprender en gerundio, sintiendo y gestionando lo que siento. Y esto, para eso tienes que experimentarlo, tienes que experienciarlo. No se puede aprender en los libros. Te puedes aproximar, te puedes tener una idea más rica culturalmente de todo esto, pero cuando tienes un momento de dolor, cuando tienes un momento de rabia, cuando tienes un momento de tristeza, cuando tienes un momento de mucha o poca pero alegría, cuando tienes un cúmulo emocional que te está embargando todo tu cuerpo, porque además esto es una cosa que no es mental para nada, ya lo conocéis, es para la persona la que está dentro de la emoción. Cuando tienes esto y quieres transformarlo hacia otro sitio, hay que trabajar con el movimiento natural de la experiencia de la que estás teniendo. Y esto solamente se puede hacer experimentándolo. Dice, bueno, qué cosa tan difícil, ¿no? Bueno, pues no. No, porque esto ocurre cada segundo de nuestra vida. Estamos en ese proceso cada momento, cada instante de nuestra vida. Cuando hacemos los grupos de trabajo, sobre todo este movimiento de la gestión emocional, del desarrollo educativo para gestionar mejor la vida, el cómo tocamos la vida, cómo sentirnos mejor, cómo ofrecer más calidez humana, cómo tener más respuestas bonitas de la vida. Bueno, cuando trabajamos en grupo estamos trabajando con esto, en un sentido específico. No en lo que Mario, que dice que tiene 40 años de experiencia, sabe hacer. Porque lo que yo sé hacer a vosotros no sirve para nada, a nadie. A nadie. Así escriba yo los mejores libros del mundo. Mi experiencia a vosotros no os va a servir, como no os va a servir ninguna experiencia que no sea vuestra. La única experiencia que os sirve es la vuestra. Exclusivamente. Lo lamento por los ratones de biblioteca, o las ratones de biblioteca, pero esto no sirve para transformar. Sirve la exposición directa al contacto con la emoción y la capacidad que tengo como persona de transformar esta emoción en algo que sea útil para mí, en algo que sea bonito para mí, en algo que me devuelva a la vida un buen sabor, que tenga un buen color, que se digiera bien. Y esto es muy importante, porque a mi modo de ver esto es una gran carencia de nuestra educación. No tenemos esa educación ni en las casas ni en los colegios. ¿Dónde lo aprende uno? Esto tiene que ir a aprenderlo naturalmente a centros como es el instituto, está el CAUSI, como son otros centros de esta naturaleza, donde se trabaja con este tipo